Y ahora te presento al doctor José Luis Cabuli, aquí en Bienestar. La terapia de vidas pasadas es una terapia del alma, porque en realidad todo lo que nos duele en esta vida, ya sea en el cuerpo y fundamentalmente en las emociones, está en el alma. Son cosas que el alma tiene que sanar y para eso recurrimos, entonces en realidad, una de las técnicas a las cuales recurrimos es la terapia de vidas pasadas. ¿Cómo es una sesión de terapia de vidas pasadas? Bueno, en realidad es mucho más sencillo de lo que la gente se imagina, ¿no? En una sesión, calculemos que término medio, una sesión son 2 horas. Entonces la persona viene, plantea el problema que quiere trabajar o lo que necesita sanar. Hacemos primero entonces una entrevista que nosotros llamamos anamnesis, ¿no? Como si fuese una historia clínica. En realidad anamnesis significa recordar, ¿no? Entonces en esta entrevista hacemos un repaso de la historia de la persona, buscando incidentes, ampliando el tema que la persona quiera trabajar y definiendo qué es lo que la persona va a trabajar exactamente. A partir de allí, sobre la base del tema principal, comenzamos a hacer el trabajo propiamente dicho. Y lo importante que tenemos que aclarar es que el trabajo se realiza en forma consciente, no hay hipnosis aquí. No hay hipnosis. O te lo quiero dejar claro, por lo menos yo trabajo sin hipnosis. Generalmente la forma más sencilla de comenzar a trabajar es a partir de una sensación o de la propia emoción. Supongamos que una persona, lo más común o lo más fácil de explicar, una persona que consulta por fobia. Una fobia, suponte una claustrofobia o fobia a hablar en público o una fobia a hacer un paseo por el mar en un crucero. Entonces partimos de esta fobia y de cuál es la sensación dominante. En una claustrofobia la sensación dominante es el ahogo y la asfixia. Entonces partimos justamente de esa sensación. Y la misma sensación nos llevará hacia la experiencia que lo está originando. Con el paciente así en forma consciente y con los ojos cerrados y acostado. Entonces lo que le pido a la persona es que profundice esa sensación de ahogo y eventualmente en un par de minutos aparece la experiencia, ¿no? Porque ya el ahogo o la asfixia es un síntoma que viene de esa experiencia que aún no se ha terminado. Es como hacer memoria. Es más que hacer memoria, porque lo que pretendemos no es simplemente recordar la experiencia, sino revivir la experiencia. Que es bien distinto. Es distinto. Una cosa es contar una historia, otra cosa es revivir la experiencia. Entonces el paciente lo que hace es revivir la experiencia como si estuviese allí, porque lo que sana es eso. Los síntomas vienen de una experiencia en la cual parte de la conciencia o el alma de la persona queda atrapada, porque la experiencia ha sido muy dura, ¿no? Y porque en un momento sobreviene la muerte y la muerte interrumpe, ¿no?, el proceso que se estaba viviendo. Y el alma se queda con toda esa emoción, esas sensaciones que estaba experimentando en ese momento y entonces no tiene cómo terminar ese proceso, ¿no? Porque se muere el cuerpo, el alma se queda con toda la carga emocional y ahora no puede terminar eso, necesita de otro cuerpo. Entonces cuando vuelve a la vida, en otra vida, en otro cuerpo, ¿qué pasa? Yo estoy acá, estoy hablando contigo, pero hay una parte de mí mismo, que está atrapada en otra experiencia. Y cuando, normalmente a lo mejor no pasa nada, pero a lo mejor cuando entro en un lugar cerrado, la parte que quedó atrapada empieza a experimentar el ahogo, como si uno se fuese a morir otra vez. La persona no está consciente porque no tiene conciencia de eso, ¿no? Lo que siente es el ahogo y la sensación de muerte inminente. Y no sabe por qué. Y no sabe por qué. Entonces en la sesión, en el trabajo, lo que hacemos es eso, es traer esa experiencia de la conciencia que en realidad ya está en el inconsciente, pero no está en la conciencia del aquí y ahora.
traemos la experiencia, la conciencia física y hay que reproducir esa experiencia para terminar con eso. Entonces, esto es la parte dura del trabajo, ¿no? Que la persona tiene que experimentar el ahogo, la asfixia, revivir la experiencia hasta terminar con eso y terminar con la muerte y salir de ahí definitivamente, ¿no? Y eso se hace todo en forma consciente. Y lo que sana no es el relato en sí o recordar la experiencia, sino justamente revivir todas las sensaciones y emociones hasta agotar esa sintomatología, ¿no? Y eso es lo que, el dolor. hasta agotar el dolor, ¿no? Y eso es lo que produce la sanación, ¿no es cierto?, el fin de las sensaciones en la vida cotidiana. ¿Y qué experimenta la persona una vez que traspasa ese umbral, digamos, en tu... Alivio. Es notable porque inclusive, porque esto además, bueno, una de las consecuencias de esto es que se transforma toda la visión de la muerte también, ¿no? Porque la persona atraviesa por el trance de la muerte. La paradoja es que para terminar con una experiencia de vida pasada tienes que vivir la muerte. Entonces lo notable es esto, que la persona está en el trance, volvamos al trance este de el atrapamiento, no sé, en un lugar cerrado, puede ser un ataúd enterrado vivo, un terremoto, la persona experimenta la asfixia, el ahogo, y en cuanto se produce la muerte, en cuanto pasa al otro lado, se terminaron los síntomas. Instantáneamente se produce el alivio, ¿no? Me gustaría, bueno, es muy interesante todo lo que me estás contando, pero me gustaría que fuéramos un poco más hacia atrás. ¿Cómo es la vida del alma, digamos? ¿Cómo se va sucediendo? Porque me interesa mucho que me hables sobre el tema de la vida y la muerte, esto que tanto por ahí nos llena de miedo y hay algo muy fuerte en todo ese caminar, ¿no? Es así. Bueno, te voy a contar desde la experiencia de vida con los pacientes, ¿no? Porque seguramente hay muchas teorías y cosas, ¿no? A ver, básicamente lo que podemos decir que estamos aquí porque estamos aprendiendo, estamos evolucionando. Al alma no le alcanza una sola vida para aprender, evolucionar, desprenderse de las cosas que no le sirven, desarrollar capacidades, aptitudes y pulir sus emociones. Para el alma en realidad es una sola vida, no hay muchas vidas, es una sola vida que durante un momento transcurre en el plano físico y en otro momento transcurre en el plano espiritual. No existe la muerte para el alma, porque nosotros lo que ocurre es que nos confunde porque terminamos identificándonos con un nombre y con un cuerpo. Se muere un cuerpo y decimos, eso fue una vida. Pero el alma es siempre la misma. Y yo siempre fui, soy y seré el mismo, nada más que con distinto nombre. Porque el nombre lo que hace es identificar mi cuerpo. Entonces el alma va cambiando de cuerpo para acumular experiencias. En cada cuerpo vive una experiencia determinada, vive un aprendizaje determinado. Cuando ese cuerpo se muere, el alma no deja de existir. Terminó el cuerpo, el alma por un momento, un rato, pasa su tiempo en la vida espiritual y luego vuelve a encarnar para continuar viviendo experiencias, ¿no? ¿El alma elige? Eso también es relativo. A veces se puede elegir, a veces no se puede elegir. Porque ¿qué ocurre? En estas experiencias que vamos llevando en distintos cuerpos pasan cosas, ¿no? Y a veces cometemos errores. Y a veces también provocamos dolor. Entonces empieza a acumularse ahí una fuerza, una energía que actúa como un contrapeso para el alma. Y eso a veces nos quita poder de elección. Cuando hay cosas que tienen que ser resueltas, ¿no? El alma no puede elegir libremente, sino que esas mismas, el peso de sus acciones la lleva a vivir determinadas situaciones porque son las que tienen que ser compensadas o corregidas.
¿Cuál es el objetivo de todo este aprendizaje? Es una buena pregunta, ¿no? Si te la pudiera contestar ¿Hacia dónde, con toda dónde exactitud, vamos? creo que ya no estaría aquí. ¿No? Es muy difícil establecer eso, ¿no? Porque es la pregunta que nos hacemos siempre. Estamos evolucionando, estamos aprendiendo. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Yo siempre recurro a una anécdota hindú para esto, ¿no? Si nos da el tiempo te la cuento. Todo el tiempo que ¿no? quieras. Cuentan que Brahma, el creador, estaba muy aburrido, porque había hecho toda la creación, pero no sabía qué hacer, estaba aburrido. Entonces crea a Maya, la ilusión, y le dice: Maya, estoy aburrido, necesito que inventes un juego para mí. Y entonces Maya le dice: bueno, ok, yo tengo un juego estupendo, dice. El juego consiste en que te voy a fragmentar en infinitos pedazos y te voy a desparramar por todo el universo, por toda la creación, y el juego consiste en que tenés que volver a reunir todos tus fragmentos. Ah, dice Brahma, buenísimo, ya mismo empezamos. Sí, pero espera, un poquito, ¿no? Que el juego tiene un truco, y es que te vas a olvidar de quién eres, ¿no? Entonces, bueno, creo que de alguna manera, ¿hacia dónde tiende el alma? Creo que hacia eso, ¿no? A reconocernos, ¿no? Reencontrarnos, a reconocernos también en que vos y yo somos parte de lo mismo, somos lo mismo. Nada más que ahora nos vemos como dos individuos diferentes, pero en el fondo pertenecemos a una unidad. Y lo más difícil, creo que por ahí para resumir esto, es la diversidad en la unidad, ¿no? Poder vivir la diversidad en la unidad. ¿Cómo ser yo en el todo, ¿no? Y ser uno al mismo tiempo?